Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Punto y Coma. Durante 14 meses, Donald Trump utilizó una campaña electoral con comentarios racistas, misóginos, para atacar a sus contrincantes. Aunque un gran número de personas estaban en su contra, Trump ganó la presidencia de Estados Unidos. Hoy vamos a hablar de su estrategia electoral. Bienvenidos a Punto y Coma. Gracias a una guerra de comunicación en la que se mezcló con habilidad el odio y la desinformación, Donald Trump se convirtió en el presidente de Estados Unidos. The office of President of the United States. The office of President of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations. El lema de campaña de Donald Trump, "Hagamos a Estados Unidos grande de nuevo", conectó a una buena parte de los votantes. Además, desde el primer día de su campaña electoral, Donald Trump calificó a la inmigración mexicana como uno de los grandes demonios de la sociedad estadounidense, situación que atrajo la atención de miles de ciudadanos. A pesar de que Donald Trump no tiene ninguna experiencia como político, fue gracias a sus habilidades como hombre de negocios que el magnate supo crear en su campaña un enorme entusiasmo en torno a su personalidad, sus frases y su sentido del humor. Los comentarios negativos de la prensa y los evidentes errores del republicano no lo afectaron en mucho. Durante los 14 meses que duró la campaña, Trump utilizó el racismo y la misoginia para atacar a sus contrincantes. Aunque sus mensajes de odio eran evidentes, sus electores vieron en él a un tipo que no tenía miedo a decir nada. We will make America great again. Pues bueno, bienvenidos a Punto y Coma. Ya lo saben, yo soy Kimberly Armengolo y nos acompaña en el estudio Antonio Prida. Él es presidente del Comité de Mediación del Capítulo Mexicano de la Cámara de Comercio Internacional. También está en el estudio Paola Barquet, Claudia Mollinedo, bienvenidos. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Y justamente estábamos hablando de la estrategia electoral de Donald Trump, pero no solo la estrategia electoral. Todo lo que ha hecho Donald Trump es sumamente criticado, pero está acaparando todos los reflectores y parece que a su electorado le sigue encantando quién es Donald Trump. Así es sorprendente el éxito que ha tenido con esa actitud de ser quizá demasiado franco, rompiendo cierta moderación que era común en la política americana. Pero logró captar, esto no cabe duda, lo que la gente quería oír y lo dijo y ganó. Y está dejando satisfecho ciertamente a su electorado, causando daño a las relaciones con muchos países, con muchos ciudadanos y ciertamente con México. Pero él dice en voz alta lo que muchos norteamericanos no se atrevían a decir, o que la política generalmente no la dice porque decimos lo que suena bonito. Por ejemplo, creíamos que Obama era pro-migrante, pero hizo muchas más deportaciones que Donald Trump. Eso es un hecho. Obama ciertamente hizo más deportaciones que las que ha hecho Trump. La reducción de la migración a los Estados Unidos no solo obedece al llamado factor Trump, sino a la propia, al propio desarrollo demográfico de México, en donde, debido a que ha habido crecimiento de oportunidades en el país, hay menos mexicanos que deciden irse a los Estados Unidos. Pero sí, ciertamente antes había más moderación, porque uno no puede decir todo lo que pase por su cabeza. Tiene uno que filtrar, y más cuando se trata de gobiernos. Se dañan derechos humanos, se dañan relaciones personales y se dañan relaciones con los países. A mí me llama la atención, creo que uno de los temas principales es la migración. Ahorita podría ser también el Telecán en esta séptima ronda de negociaciones o de renegociaciones, y el tema de las armas, que ahorita también está siendo muy delicado. Se me hace que en este momento él podría estar perdiendo una parte de su electorado, que aunque sí es cierto que está la Asociación Nacional del Rifle y es parte también de su gente, hay otra parte de los conservadores que también está harta del tema de las armas, y sobre todo por las escuelas, que han sido un tema delicado. ¿Cómo lo está manejando? Porque a mi parecer no tiene una idea de... No, en realidad no creo que tenga una estrategia como tal. Parece que él siente, habla o vomita tweets
y así va determinando la política en Estados Unidos. Así es, yo creo que tiene sus asesores que ciertamente de alguna manera lo van guiando, pero los patea y corre también a ellos. Así que finalmente es una persona intuitiva que logra captar lo que su electorado o la gente que lo apoya quiere oír. Él lo dice, lo arma, independientemente de que sea realidad o fake news, como se ha acuñado ya el término. Si la realidad no se acomoda a las percepciones y a los intereses de Trump, él las acomoda a su manera, tal como sucede en las diversas partes del mundo, pero quizá el ejemplo del Trump es el más burdo. Evidentemente no siempre el que más aporta en relación a lo económico es el que termina ganando la partida. En este caso lo vimos entre Hillary Clinton y Donald Trump. Donald Trump aportó 957 millones de dólares versus una Hillary Clinton que le metió 1.4 billones de dólares. Entonces, de todos modos y pese a todo ello, terminó ganando Donald Trump. Es pregunta, ¿fueron las estrategias anti-establishment, es decir, contra el gobierno, las que hicieron que Donald Trump pudiera recolectar a toda esta gente que estaba en contra del sistema y ganar la presidencia de los Estados Unidos? Yo creo que fue la captura de la agenda. Él se apoderó de la agenda, le gustó a los medios esa agenda y en ese sentido todos los medios y el interés internacional y nacional en Estados Unidos se volcó en favor de Trump. Y por arriba de los intereses económicos existió pues el interés, a final de cuentas, de la audiencia. Otra vez el decir lo que la audiencia quería oír le fue muy útil. Es decir, si lo anteponemos en las elecciones presidenciales del 2018 en México, ¿el voto antigobierno puede ganar por encima de cualquier propuesta? El voto antigobierno yo creo que va a prevalecer porque la pésima imagen que tiene actualmente el gobierno y el PRI como partido hace prácticamente imposible que el candidato Meade sea viable. Sí va a ganar alguien anti-establishment, sea López Obrador o sea Anaya. El más parecido a Trump y el que está siguiendo sus mismas estrategias, sin duda, es López Obrador, quien crea también las noticias, la realidad, la ve como la quiere ver, la impone y no necesita probar que sus dichos son ciertos. Así acusó en el sexenio anterior, en la elección anterior, de un fraude electoral que nunca demostró y que nunca dijo cómo ya se llevó había... con él a los orquestadores, ¿no? Además esas incongruencias ya las estamos viendo. Pero sí, hay muchas similitudes entre la campaña americana y lo que estamos viendo hoy en México. Y López Obrador es quien está llevando la agenda, quien está metiendo los temas y quien se está beneficiando de los pleitos entre Anaya y Meade, de acusaciones recíprocas, de la propia salida de Margarita del PAN. Así que López Obrador está ganando de la coyuntura que se le está presentando y que él está fomentando. El hijo de Donald Trump hace poco decía que su papá nada más ve el color verde, refiriéndose obviamente al dinero. Y yo quiero preguntarte si sientes que justamente las medidas que ha tomado Donald Trump al día de hoy están beneficiando a alguien, a algo, a su país en materia económica, en ese verde del que hablaba su hijo. Sí, claro, a los ricos americanos que votaron marcadamente por él. Mucha gente que no coincidía con algunas de sus políticas lo apoyaron por el tema, por ejemplo, de la reducción de impuestos, lo cual ya le está beneficiando a un sector claro de la población americana. Pero no era el sector más importante de sus votantes, más bien el sector medio-bajo de los Estados Unidos, podemos llamarlos también blancos, conservadores, eran cosas que tenían en común, incluso muchos de ellos con poca educación, y del otro lado de la balanza también estaban los ricos, ¿no? Pero había una gran mayoría también que estaba en la media-baja pues sí, económica, y que hoy parece que no están viendo resultados. Así es, los votos macro con los que ganó, los obtuvo no de los ricos, que son unos cuantos, sino de la gran masa que se creyó las mentiras de Trump, entre otras, de que el Tratado de Libre Comercio había producido un déficit comercial americano de 54 billones de dólares, como dicen en inglés, cuando en realidad el gran déficit proviene de la relación con China.
Y hay tratados como el de la Unión Europea, el de Japón, que son deficitarios y que a ellos no se refiere. No se refirió en su campaña Trump. Así que sí abusó de el desconocimiento, la ignorancia de la vasta mayoría de la población americana a la que te estás refiriendo. Sí, porque en este intercambio comercial finalmente el Telecán pues sería el Tratado de Libre Comercio más grande del mundo, y eso pues va a tener como referente que el primer país, que en este caso es los Estados Unidos, pueda definir cuáles van a ser sus jugadas. Pareciera que México es un jugador muy chiquito, pero no, tan es importante que ahí están sentados en la mesa en esta séptima ronda de renegociaciones, y creo que ahora, al menos en estos últimos días, Donald Trump, Estados Unidos, está volteando a golpear también a Canadá, porque le preocupa también ese déficit del que nos estás platicando, ¿no? Así es, y es por un mal entendimiento de las relaciones comerciales, no por el hecho de que uno exporte menos de lo que importa, es negativo. El número de trabajos que se han creado a consecuencia del Tratado de Libre Comercio es inmensa dentro de los Estados Unidos, y otra de las grandes mentiras que se tragó ese electorado mayoritario de los Estados Unidos, que lo llevó a la presidencia, es el tema de que México lo que manda son a puros narcotraficantes, a delincuentes y tal, lo cual no se puede mostrar en la vida real. La población mexicana para nada destaca en los Estados Unidos como un sector que delinque más que cualquier otra minoría, y estamos hablando de que México es el país del mundo que mayor número de turistas manda a los estados anualmente. Estamos hablando de alrededor de 20 millones de mexicanos, y alrededor de 35 millones de mexicanos y mexicanoamericanos radican en los Estados Unidos, de los cuales 4 de cada 5 son legales, están legales en Estados Unidos. Entonces son mentiras completamente absurdas que la gente conocedora y que se mete a los temas, pues no se traga, pero la gran mayoría de la población sí se traga sin cuestionar de manera alguna. Claro. Antonio, vamos a hacer una pausa. Les pedimos que nos acompañen con nuestra pregunta en Twitter. Ustedes la tienen ahí en pantalla. ¿Creen que el tema de la migración fue determinante para que Donald Trump ganara la presidencia de Estados Unidos? 73% dice que sí, 27% dice que no. Ya volvemos. Resumiendo lo mencionado por Antonio hace unos momentos, en relación a los números que confirman que Trump deportó menos personas que Barack Obama en su primer año de gobierno, Donald Trump puede haber endurecido su retórica antimigrante, pero los números cuentan otra historia. Durante su primer año como presidente deportó a 177,000 menos inmigrantes que Barack Obama en 2009. Su primer año en la Casa Blanca, de acuerdo a datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Y aunque los intentos de cruzar la frontera entre México y Estados Unidos cayeron en casi 150,000, los arrestos de inmigrantes indocumentados dentro del país se incrementaron un 25%, es decir, llegaron a 143,470 personas, la cifra más alta en tan solo 3 años. Del total de deportados, 128,765 son mexicanos, lo que equivale a un 15% menos que el año previo. Y hablábamos del uso de las fake news y de la propaganda derogatoria. ¿Por qué y no solamente en Estados Unidos? Lo estamos viendo también en este proceso, y bien hacías mención de ello, Antonio. Antes del corte comercial, López Obrador, lo más parecido a un Donald Trump, también está haciendo uso de las fake news y de este tipo de propaganda que jala a la gente. Sí, porque somos un país antisistema. Pero ¿por qué? ¿Por qué el uso de toda esta propaganda malintencionada jala a tanta gente y es lo que define el voto hoy día? Porque hacen sus estudios los partidos políticos, los candidatos, y captan también de manera intuitiva muchos de ellos lo que la gente quiere oír. En el caso mexicano, pues estamos hartos del PRI, estamos hartos de la corrupción, y trata de crear López Obrador en México la idea de que el PRI y el PAN son lo mismo y que la corrupción es exclusiva de ellos dos, y sin dar mayor explicación pretende hacer creer que por el puro hecho de que él va a tomar posición de presidente de la República, la corrupción se va a esfumar. Ojalá que así fuera, pero obviamente si no hay una estrategia
y una vocación para ese cambio, pues no se logra. Y mucha gente no lo cuestiona y se lo está comprando. ¿Por qué los votantes tienen tan poca capacidad de análisis? O sea, vemos nada más el titular, escuchamos algo que nos gusta, pero nunca nos preguntamos, ¿se puede llevar a cabo? ¿Cuánto va a costar? ¿Es factible? ¿Por qué esa baja capacidad de análisis? Pues desde la época de los nazis ya Bebel había hecho ese comentario de que una mentira que se repite suficiente número de veces se convierte en verdad y la gente se lo cree. Hoy por hoy las acusaciones que se están haciendo en contra, por ejemplo, de Anaya, también la gente se las cree sin cuestionarlas, pese a que Anaya ha dado aclaraciones muy puntuales de lo que se le está cuestionando. Creo que es muy importante que la sociedad civil y los organismos que tienen credibilidad se metan en los procesos para analizar lo que están diciendo los candidatos y decirlo con datos duros y concretos. En otras palabras, la sociedad requiere de ayuda por parte de especialistas en los diversos temas y se deben de levantar las mangas y ponerse a trabajar, por ejemplo, los colegios de contadores, los colegios de abogados, que nos dedicamos a hacer auditorías, pues que nos metamos a hacer las auditorías de las acusaciones, por ejemplo, a Rosario Robles y ayudarle a la ciudadanía a entender si hay o no esos delitos de los cuales se le acusan a uno o a otro. Es decir, con todo lo que hemos abordado en esta mesa y con todo lo que hemos escuchado de tu boca, quiere decir que la campaña de Trump es un parteaguas, un modelo a seguir para las próximas campañas electorales, no solo de Estados Unidos. Y vaya que estamos en un proceso de campañas nosotros también. Pues yo creo que es el que exageró a tal grado la nota que ha en efecto tenido un impacto global y ha hecho notar que se pueden lograr cosas inventando la realidad. Lo riesgoso de inventar la realidad es que, primero, a base de decirlo, se la creen y se diseñan políticas públicas para resolver problemas que no existen, como por ejemplo el tema del muro. En el caso americano, se les trató de vender a toda la población americana que uno de los elementos básicos para contar con seguridad pues, es tener un buen muro. Y no suena del todo ilógico. Si se compran ustedes una casa en una zona peligrosa, diríamos lo primero que hay que hacer es tener un buen muro. ¿Verdad? Y eso se los vendió. ¿Cuándo no se ponen a analizar que ningún acto terrorista ha provenido en Estados Unidos del lado de la barrera mexicana y ninguno de los ataques que ha habido en las escuelas, por ejemplo, ha provenido de grupos de mexicanos y menos de grupos de mexicanos que han entrado de manera ilegal? Entonces, si se resuelve el llamado problema poniendo una barda fronteriza, y ese no es el problema, pues están dejando de atacar otros problemas reales que sí existen. Ahí es donde Claro. anteponemos la falta de información y la falta de permanecer atentos a lo que realmente sucede, lo que se puede y no se puede, como bien lo mencionaba Kim. No sabemos realmente, lo único que leemos son los titulares, pero no sabemos cuál es el fondo de la noticia. Entonces nos vamos a contragolpe sin tener el conocimiento de lo que se puede y no se puede. Claro, y es lo malo, los políticos ya no les creemos, pero a la vez es a los que oímos, y los medios de comunicación también son cuestionados, y por eso decía yo que es fundamental que los diversos organismos de la sociedad civil ayuden a la población a analizar las noticias que se presentan como reales. O sea, en el caso concreto de Anaya, de Robles, de Napoleón Gómez Urrutia, en donde se echan mugre unos partidos contra otros, necesitamos que especialistas se metan a analizar la situación jurídica y contable de las partes para que nos ayuden a la población a entender si hay o no realidad en esas acusaciones. Ya en el contexto americano jugó un papel muy relevante el FBI cuando su cabeza salió a acusar a Hillary Clinton al 11:45 para decir que sí había problemas de ilegalidad en los emails que se le habían confiscado a Hillary Clinton y que revelaban información confidencial del gobierno. Eso causó mucho daño y al final de cuentas se resolvió que no había ningún delito que perseguir. Eso en el contexto mexicano también ocurrió en la elección presidencial anterior,
cuando se hicieron acusaciones en contra de Josefina y a final de cuentas no hubo nada. Sí, porque solo escuchamos el principio, no escuchamos el El desenlace. final, pero el propósito es echar lodo y ya causaron daño. Claro. Es donde la sociedad nos debemos de hacer más inteligente y más proactiva para analizar esas noticias. En este sentido de la pregunta de Claudia, en donde pudiera ser que Trump haya creado un nuevo perfil de no político para ganar una elección, me llama la atención y creo que sí se está repitiendo este tema de los perfiles que están improvisados, en donde no hay preparación real, pareciera no haber estrategia, pero la hay un poco como de aventar y luego esconder la mano, ¿no? Y lo que decía yo era la pregunta del color verde. Creo que Trump no está persiguiendo ahorita el dinero, parece que solamente persigue los votos, porque ninguna de sus políticas ha generado realmente más dinero para los Estados Unidos, para los estadounidenses, para sus votantes. Más bien pareciera, por ejemplo, el tema de la política del muro fronterizo. Es igualmente hacer escándalo sobre algo que todos pudieran opinar sin ningún tipo de fundamento y con eso ganar votos. Por ejemplo, el tema de Israel, Tel Aviv, mandar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, es algo que igual la gente ni le importa, ni le va a beneficiar, ni le va a generar más dinero, porque muchos votaron por él, porque no, míralo, cómo genera dinero, seguramente Estados Unidos le va a ayudar. Y en realidad lo que hace es mover una embajada. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere gran parte de su electorado, que tiene ese perfil más pro-judío, por así llamarlo, ¿no? Entonces pareciera que él lo que quiere es ser aceptado, ser querido, ser popular. Él parece que busca cariño, por muy contradictorio que pareciera con su perfil, en vez del dinero. Y no estamos tan alejados nosotros de lo que dice Paola, porque por ello la llamada de Donald Trump con el presidente Peña Nieto hizo que se cancelara la visita del presidente Peña a Washington. ¿Por qué? Porque Trump le dijo, discúlpame, pero el muro no es negociación, yo les voy a cumplir a los ciudadanos que votaron por mí, porque fue una de mis propuestas de campaña, el muro no entra a discusión. ¿Y será que está buscando más votos en vez de dinero? Es egocentrismo, es querer tener control absoluto de la agenda mundial y que se hable de él. Él realmente ya no necesita, y lo logra eficazmente. Él no necesita recursos económicos. Lo paradójico es que ya se comentó aquí hace un momento, es que ganó Trump sin ser el que más dinero metió a la campaña. Así es. En el caso mexicano quizá esté sucediendo también lo propio. Andrés Manuel juega a que él no tiene recursos ni siquiera para sí mismo, porque ha tenido la inteligencia de ver que el dinero sirve en una primera instancia para satisfacer necesidades, en una segunda instancia para diferenciarte de tus pares, el que yo tenga un avión o un barco que ustedes no. Y esa distinción en la política te la da la presencia pública. Y Andrés Manuel capta que su valor agregado es presentarse como humilde, artificiosamente, porque aunque no gasta en sus, al contrario de Trump, aunque no gasta en sus lujos, porque ciertamente no lo hace, sí maneja muchísimo dinero para movilizar a personas y a políticos a lo largo y ancho del país. El problema es que sociológicamente existe un nuevo modelo de comunicación y un nuevo modelo de gobierno. Las redes sociales, y las redes sociales son gratuitas. De esa manera es como Trump pudo vitalizar y al mismo tiempo apuntalar su candidatura y lograr la presidencia de la República. ¿Qué problema el de las redes sociales? Porque es lo que hoy simplemente hace la noticia. Ya no tanto los medios de comunicación, ya no tanto los políticos como tal dando la cara ante una cámara. Son las redes sociales lo que hoy está dañando el sistema de gobierno. Lo cual tiene desde luego su lado positivo, que también muchas veces nos enfocamos solo en lo negativo. Lo muy positivo de la coyuntura que estamos viendo actualmente en el mundo y también en México es que, y quizá no nos percatamos de ello, es que ya somos una sociedad democrática, ya somos un país absolutamente democrático. El resultado de las elecciones en México nadie lo puede prever. Quien dice que el PRI con su maquinaria va a lograr imponer a MIR se equivoca. ¿Por qué? Porque nuestro sistema democrático es suficientemente sólido como para evitar que de manera masiva se logre un impacto en las elecciones. ¿Por qué? Porque quienes vamos a estar en las casillas contando los votos, voto por voto y casilla por casilla, somos los ciudadanos.
somos sus papás, sus hermanos, sus hijos, sus novios, mis hermanos, etcétera, y en donde para que de manera masiva alguien nos orqueste en forma tal que podamos tener un resultado distinto al que quiere la población es prácticamente imposible. Así que yo creo que eso tiene de bueno, y también las redes sociales, el que la voz del ciudadano también es oída, y también con sus lados de manipulación, desde luego. Yo ahí diferiría en ello. No creo que sea la voz del ciudadano escuchada versus en relación en redes sociales, perdón. No creo que sea la voz del ciudadano, sino más bien los ciudadanos sin voz, los que expresan sus ideas a través de redes sociales y están en contra del sistema a través de redes sociales porque saben que no están dando la cara. Vamos a hacer un pequeño punto y coma y regresamos a debatir. Gracias. Claro que sí. Esta puntual declaración que te acabo de hacer, Antonio, y la pregunta en Twitter. ¿Crees que el tema de la migración fue determinante para que Donald Trump ganara la presidencia de los Estados Unidos? El 71% de ustedes opina que sí, un 29% que no. Comenten, compártanos, su opinión es importante y volvemos en 2 minutos. Listo, estamos de regreso para seguir platicando del señor Donald Trump, y es que los esfuerzos de Trump en contra de la reforma de salud de Obama, la famosísima Obamacare, para reemplazarla ahora por un plan mucho más conservador, sufrieron dramáticos fracasos legislativos, pero la administración dio pasos significativos también para debilitar los fundamentos de la ley demócrata. El presidente lo que hizo fue suspender los pagos a las compañías aseguradoras que estaban destinados a asegurar a los estadounidenses más pobres y más enfermos. Los congresistas republicanos también dinamitaron el Obamacare, rechazando el requisito de que todos los estadounidenses contrataran seguros de salud. La medida podría llevar a que los ciudadanos más sanos se queden sin seguro hasta que se enfermen, lo cual pues incrementaría las primas, por supuesto. Eso del Obamacare también hace que sea una competencia, como que Obama ya no está, pero su fantasma sigue ahí y además va directo contra Trump. Y Trump todo el tiempo está intentando deshacer aquello, aunque sea por chiquito, que haya logrado Obama, ¿no? Así es, creo que ha tratado de destruir mucho de lo construido por Obama y que desafortunadamente va a costar muchos años reconstruir. Esta pérdida de respeto al ser humano distinto, claramente los migrantes, claramente los negros, las minorías americanas, era algo que cuando menos en la forma se respetaba. Y hoy por hoy no. Cuando hay un maltrato, por ejemplo, a nivel presidencial hacia los inmigrantes, pues obviamente en las sociedades, en las comunidades locales de Estados Unidos, se empodera al blanco tradicional para maltratar al migrante o a los negros. Y eso genera, además de un malestar social y de violaciones de derechos humanos, odio y muerte. Yo creo que con el tema de las armas que hace un momento te referías, nos va a tocar ver todavía muchas matanzas más antes de que este grupo conservador, radical, se decida a establecer controles a las armas. No sé si el público lo tenga claro, pero esta enmienda que otorga la libertad de portar armas y de contar con armas en el domicilio no es para defensa propia. Su origen, si no, no se tendrían bazucas de ataque. La razón de ser es que el pueblo americano tenga la capacidad de derrocar a un gobierno inadecuado. Imagínense el absurdo de pensar que la población americana llegue a tener la capacidad de quitar del gobierno a un gobierno inadecuado mediante el uso de la fuerza violenta. Es una reminiscencia de la historia de los Estados Unidos que en pleno siglo XXI resulta completamente inaceptable y causa muertes. Pero desafortunadamente viene hasta en la propia Constitución de los estadounidenses y es Así un es. tema. Oye, yo te quiero preguntar, con base en tu experiencia, el término hacer política es subjetivo, cada quien lo entiende como quiere. Y en México lo hemos visto. ¿Cómo consideras a Trump? ¿Un empresario queriendo hacer política o un político queriendo verse o darse a notar
con la gente, con la ciudadanía estadounidense como un empresario? Yo creo que es un empresario exitoso desde el punto de vista económico, que con ese afán de idolatría a sí mismo incursionó en la política con éxito, con ningún apego a la moralidad. Y esto lo ha hecho prevalecer a nivel mundial, lograr que las bolsas en Estados Unidos particularmente tengan una bonanza no vista recientemente, lo cual muy probablemente tendrá sus consecuencias negativas para el propio país en fecha próxima. Pero ese fenómeno se ha dado en otros países, el mismo caso de Fox en México, un empresario harto de la política nacional, incursionó en política también con éxito, desde hace muchos años, Fujimori en el contexto peruano. Así que si es un fenómeno que se da, también lo estamos viendo con los familiares, las esposas de los presidentes que quieren tomar el poder también por sí mismas, lo estamos viendo incluso en el caso mexicano con Margarita Zavala, que tristemente causa daño a la estructura de los partidos políticos y que en el caso, por ejemplo, de Margarita, habiéndose salido del PAN, le puede causar un daño mayúsculo al PAN, y esperemos que en el corto plazo rinda el racionalismo y que se logre, digamos, el lema, por ejemplo, del PAN, en el caso de Margarita, de luchar por una patria ordenada y generosa. Pues eso requiere de sus miembros, en primerísimo lugar, la generosidad y de apoyar al que tiene las posibilidades de enfrentar a los otros candidatos. Ahora, a mí me llamó la atención ese último punto, porque sí, las mujeres, sobre todo las primeras damas, cuando quieren llegar al poder, tienen por un lado la posibilidad y por qué no incluso el derecho, pero también pudiera contaminarse el tema del nepotismo, es decir, pues sí, ahora tienes la cercanía porque has estado en el foco público desde hace tanto tiempo, pero por otro lado también es cierto que si me dice alguien Michelle Obama va a ser candidata a la presidencia, no dudo que muchos estuvieran felices, porque también se le ha visto, como incluso en el caso de Margarita, trabajar en la política desde hace muchos años, es decir, que independientemente del puesto por la familia que se pueda tener cercano al poder, también se ha hecho una propia labor, ¿no? O sea, también ahí podría ser algo delicado de... Claro, no, sí, y en el caso de Margarita yo creo que ciertamente tiene una carrera política desvinculada de su marido y tiene desde el punto de vista de derecho humano fundamental todo el derecho de luchar por acceder al poder. Pero pues sí son fenómenos que se observan a nivel mundial y también en México. Y ahora que en el caso de Alemania, pues ya son 3 mujeres que ahorita, justo hoy en el periódico en la mañana lo estábamos pasando en Excelsior, y decíamos qué importante que ahora se esté dando una triada en los altos mandos de Alemania, obviamente encabezados por Angela Merkel, pero que ya son más mujeres. Es decir, creo que también habla mucho la persona que está liderando sobre el país. Ahora, en este caso, yo quiero preguntarte sobre la edad. Por ejemplo, Donald Trump tiene 71 años, pero tiene un estilo mucho más juvenil, si puede decirse así, más desfachatado. ¿Cuál crees que sea ahí el elemento que está pesando? Porque quizás la edad puede también ser un factor a favor o en contra. Pues sí, yo creo que son elementos que toma en cuenta la ciudadanía. A favor de la edad, pues es la experiencia, el haber tenido ya cargos de magnitud importante, pero también la juventud es también del cambio de chip. Yo soy un convencido de la necesidad en las empresas, en las instituciones, en los partidos políticos y en el gobierno mismo de dar oportunidad a las nuevas generaciones a que con un chip distinto vengan a resolver los problemas que los de generaciones anteriores pues hemos resuelto con cierto éxito y ciertas limitaciones. Pero hay que dar oportunidades, en mi opinión, a los jóvenes. Y quisiera subrayar, dentro de los elementos positivos de nuestra democracia, de que sí está funcionando, es que independientemente de las posiciones políticas que tenga cada uno de nosotros, ciertamente Anaya y Meade son candidatos de primera línea a nivel mundial. O sea, no se achican
frente al presidente francés o a la presidenta alemana. O sea, son gentes inteligentes, preparadas, con mundo, que han tenido experiencia internacional y que contrastan con la posición y la experiencia de tipo completamente distinto de López Obrador, en donde no tiene experiencia internacional, no tiene estudios sofisticados, no se asesora ni se apoya con gente muy preparada, con estándares internacionales. Eso hay que verlo como una realidad y lo veremos en los debates. Y que pareciera que ahora eso al mexicano le gusta porque se puede también relacionar, se identifica en muchas ocasiones. Ahora vámonos rapidísimo a un corte, un punto y coma, pero por favor sigan opinando porque ya saben que también son parte de esta discusión y de esta mesa con la pregunta del día que dice así, a ver si los chicos me la pueden aventar también en la pantalla. ¿Crees que el tema de la migración fue determinante para que Donald Trump ganara la presidencia de los Estados Unidos? 73% dice que sí y el 27% dice que no. Volvemos. Y bueno, bajo la administración de Donald Trump han mejorado las cifras sobre el desempleo y los temores sobre el mercado parecen haberse disipado. Incremento salarial es un tema pendiente. La buena noticia para Trump es que muchas áreas de la economía siguen funcionando. Trump se atribuye el fuerte crecimiento del empleo, los altos precios de las acciones, el mercado de la vivienda es otro punto positivo y el déficit comercial se ha reducido. Los consumidores no solo piden préstamos para comprar casas, también están comprando coches a crédito, utilizan las tarjetas para comprar muchas otras cosas, así que la economía sin duda ha favorecido este primer año de administración de Donald Trump. ¿Qué opinas tú? ¿Que trae la inercia de la administración Obama o que efectivamente Trump ha logrado mantener estable la economía? Porque todos hablaban de una catástrofe en caso de que llegara Trump. No, la percepción que yo tengo es que sí ha logrado él con sus medidas satisfacer a un sector de la población americana y sorprendentemente, sí me sorprende, que haya tenido consecuencias hasta el momento positivas desde el punto de vista económico. Estados Unidos sigue siendo, porque no es que haya sido Make America Great Again, siempre lo ha sido desde que todos los que estamos aquí nacimos y lo seguirá siendo por un buen pedazo, porque hay que reconocer también que el poder de los Estados Unidos, el poder del presidente es de alguna manera limitado. O sea, existen las instituciones con fortaleza y que han logrado para ponerle ciertos límites. Entonces, la sociedad americana sigue funcionando y sigue funcionando bien pese al fenómeno Trump. Antonio, ¿cómo ves un tema de reelección para Trump? Yo creo que tiene muchas posibilidades de lograrlo, muy a mi pesar, pero siento que su voto duro lo sigue favoreciendo. Claro. Sorprendentemente también tengo amigos cercanos, yo he vivido en Estados Unidos por periodos, y tengo amigos mexicanos que votaron por Trump. Y que lo volverán a hacer. Y lo volverían a hacer y que siguen satisfechos con el comportamiento político de Trump. Increíble, pero cierto. Pues sí, son los americanos que, como bien diría, es que utilizó muchas frases muy positivas para su campaña. Es un 23% el voto que tiene Trump, es mínimo. Realmente es mínimo comparándolo con los expresidentes de Estados Unidos. Pero lo interesante aquí es que Trump manejó su campaña como un después de mí, Estados Unidos va a ser diferente. Y su voto, el voto del ciudadano estadounidense que tiene la misma ideología que Trump, de verdad le cree a Trump. Es como lo que nos está sucediendo aquí. El voto de López Obrador seguirá siendo el voto de López Obrador y más fuerte que nunca, y se podría reelegir quizá por el hecho de que lo que Obrador dice es lo que Obrador es lo que es, ¿sabes? Entonces, en relación a esto, yo quería justo hacer la misma pregunta que te hizo Kim, pero entonces me regreso un poquito a lo que estamos mencionando de las redes sociales. ¿Tú crees que realmente la opinión a través de las redes sociales, del ciudadano a través de las redes sociales, esté generando el establecimiento actual de las nuevas jerarquías? De las nuevas jerarquías de los medios. Así es, de los medios, del gobierno, de cómo se está manejando esta nueva etapa a través de redes sociales. Ya no es tan importante lo que se dice en medios o en otros medios, tanto como lo es
lo que se dice en las redes sociales, aunque sean fake news? Pues son factores reales de poder, como lo son la Iglesia Católica, como son los militares, como es el sector de las noticias y la televisión, frente al el poder también de los medios de comunicación tradicionales, y ciertamente esta nueva forma de transmitir las noticias, que es a través de las redes sociales. Yo creo que son nuevos factores de poder en donde sí se están generando figuras, personalidades que tienen muchos seguidores y cuya opinión tiene un impacto inmediato. Que eso, si lo aterrizamos a México, pareciera que los políticos no han entendido tanto el tema de las redes sociales. Me pareciera que Obama y Trump lo han manejado mejor, ¿no? Claro, en el caso de Obama ya resultó un elemento fundamental para que ganara. En el tema de Trump no se diga, y cómo ha afectado las relaciones incluso diplomáticas, en donde tradicionalmente se mandaban unas notas diplomáticas a través de los embajadores, haciendo un extrañamiento, era lo que más se atrevía a hacer un país a otro, un país amigo. Hoy por hoy nada de extrañamiento. Te contradigo lo que acabas de decir en caliente a través de las redes sociales. Entonces sí creo que desde luego está cambiando el mundo, pero no necesariamente para mal. Creo que hay que estar conscientes de hacia dónde van esos cambios, para estar conscientes de ellos y evitar los elementos negativos que todo cambio trae, ¿no? Y tratar de aprovechar al máximo los elementos positivos. O sea, en tu parecer, el establecimiento de estas jerarquías no se están llevando a cabo a través de las redes sociales. De las jerarquías, de las personalidades. De las jerarquías, tanto de las personalidades como de cómo hacer gobierno. Donald Trump en Estados Unidos hace gobierno a través de redes sociales. Sí, de lo En que van México, queriendo, cómo captar lo que va queriendo. Sí, pues son, ¿en México no está sucediendo lo mismo? no a ese nivel como sucede en Estados Unidos, pero yo creo que tenderá a ello, a que sea un termómetro de lo que quiere la sociedad, lo que se dice en redes sociales. Sí, cada vez se requiere analizar ese lenguaje que se transmite a través de las redes para captar qué es lo que la sociedad quiere, para que los políticos actúen en consecuencia. Lo que sí es fundamental, en general en la política, tanto a nivel internacional, pero desde luego en México, es vincular la moral con la política. Creo que eso es un elemento imperioso para hacer una sociedad mejor. O sea, cada vez que un político toma una posición en algo, hace alguna acusación, que lo haga con principios morales. Pero llegar al extremo de decir, vamos a hacer una constitución moral. No, desde luego eso es una vacilada. Ningún constitucionalista a nivel mundial tomaría en serio eso. Hay códigos de ética que se deben de hacer y propósitos de actuación. ¿Perdón? Pero qué escándalo hizo. Pero escándalo, Vamos obviamente. a una pausa. Sí. Tenemos que regresar a concluir. Volvemos. Gracias. Bueno, ya estamos de regreso para dar conclusiones al tema que se trató en esta mesa. Interesante. Gracias por tu participación en este espacio, Antonio. Muchas gracias. Y por la me invitación. gustaría preguntarte, ¿crees que realmente algún candidato pretenda, por el tema de la moral de la que hablabas, pretenda jugar con las emociones y los sentimientos de los ciudadanos para llegar al poder? ¿O ya lo están haciendo? Yo creo que ya lo están haciendo, y la petición, la exigencia como mexicano es que se comporten conforme a las reglas morales básicas, una de las cuales implica el no mentir descaradamente. Y cuando lo hagan, será responsabilidad de la sociedad civil, incluido medios, incluido organizaciones de la sociedad civil, hacer las denuncias correspondientes para ponerlos en evidencia. Y ser más cercanos a la gente, también eso es importante. Es algo que en México nos ha fallado desde hace muchos años, y estamos en una época completamente diferente. Lo vimos con Barack Obama, que es un gran ejemplo de esto. La cercanía que Barack Obama tenía con el ciudadano de a pie era realmente, o fue lo que le dio ese ápice para lograr lo que Barack Obama
hoy en día es y seguirá siendo a lo largo de la historia de los Estados Unidos. Yo creo que en el caso mexicano, el que sí ha hecho esa tarea con eficacia es López Obrador. Ha recorrido toda la República, en todos los pueblos, no sé qué tanto escuchando, pero al menos transmitiendo su mensaje y tomando acuerdos. Creo que por estos 12 años unanimidad. de campaña le han sido suficientes para recorrer el país, ¿no? Así es, sí. Por eso es que las encuestas, obviamente en el tema de por quién votarían hoy, Claro. pues obviamente al que más reconocen Es a López López Obrador, porque los demás todavía ni empiezan. Aquí en redes sociales, que gracias han estado opinando y también obviamente votando en la pregunta que tenemos que dice, ¿crees que el tema de la migración fue determinante para que Donald Trump ganara la presidencia de los Estados Unidos, sí o no? Ahí tenemos un 68% de sí y 32% no. Y también hay algunas opiniones, les leo nada más una de ellas, dice Ocasm, dice, nadie piensa que su gobierno puede volverse tiránico hasta que sucede y para entonces ya es muy tarde. Solamente hace falta echar un vistazo a la historia mundial del siglo XX para darse cuenta, la segunda enmienda debe prevalecer. Ahí está. Pues parte de lo que se ha estado comentando y pues como conclusión, el perfil de Donald Trump hoy representa un peligro por lo menos para los valores del ser humano, porque para la economía ya vimos que no. Así es, y creo que debemos de analizar la realidad mexicana a la luz de lo que ya sucedió allá y ver los riesgos que se corren por creernos los mensajes populistas que no están sustentados con verdades reales, con datos duros, con explicaciones claras y en donde ahora el gran reto que enfrentamos igual de puercos como algunos de ellos y la verdad es que no. Pero Así informarnos, el reto más importante sin duda será informarnos y dejar a un lado la ignorancia también. Así Vámonos. es. Muchísimas gracias, Gracias. Antonio. Se Al acabó el contrario, tiempo. gracias por la Muchísimas gracias. Gracias, invitación. chicas. Gracias. Quédense en Titulares de la Tarde.